Buenas tardes, amados hermanos. Gracias le damos al Señor una vez más por permitirnos estar llegando a vuestros hogares a través de la transmisión en este Facebook. Y quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Saludar a todas las familias de la Iglesia Templo del Espíritu Santo, los ministerios de la Iglesia, a nuestros jóvenes también, los pequeños también que están ahí junto a sus padres, y a todas las familias que nos están sintonizando en todas las partes donde sea posible que llegue esta señal. Gracias también a Dios porque el día de ayer alegró nuestro corazón, y quiero dar la bienvenida también a un jovencito que se entregó a Cristo, es Aldair, y le damos la bienvenida a la familia del Señor. Y también dar gracias a la familia que está en Trujillo, que mandó saludos para la Iglesia Templo del Espíritu Santo aquí en España, y es la familia Castillo Zabaleta, más específicamente nuestra hermana Milagros. Nos envió muchos saludos. Me encargó que diera saludos a la iglesia, estuve hablando con ella y le damos gracias por sus palabras de ánimo, sus oraciones. Y a todos hermanos, los hermanos de la congregación que están día a día buscando al Señor y orando por este ministerio que el Señor nos ha dado, ha puesto en nuestras manos, por esta transmisión del programa que vamos llevando, hermanos, los cultos de alabanza, cultos de adoración y de palabra. Y queríamos aprovechar también el tiempo que estamos hoy en cuarentena, que estamos confinados en nuestras casas, para compartir una enseñanza de uno de los libros maravillosos que tiene la palabra del Señor, y es el libro de los Romanos, o libro a los Romanos. Es muy interesante, hermanos, porque es así como aprendemos, es así como tal vez cosas que no podemos comprenderlo y discernirlo por uno mismo, pues con ayuda de algún hermano, algún maestro, algún pastor que entiende las cosas de Dios, que Dios le ha dado más entendimiento y sabiduría, pues podemos nosotros también nutrir nuestro conocimiento y nuestra vida espiritual. Hay un pasaje bíblico que lo dice el libro de Oseas 4:6, si no me equivoco, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y uno de los ministerios que el Señor llamó para su iglesia fue la enseñanza, la que lleva el maestro. No soy maestro de la palabra del Señor, lo he dicho, hermanos, mi llamado es a ser pastor, a pastorear la congregación, pero entre esos deberes como pastor también está enseñar, tanto como Dios nos ministra y nos da la sabiduría. Así es que, hermanos, quiero darle la bienvenida. Vamos a hacer martes y miércoles enseñanza del libro de los Romanos, hasta cuando pues ya podamos estar una vez más en la congregación, y pues vamos a intentar avanzar, acelerar un poquito, correr, para que podamos, si es posible, acabar el libro de Romanos. Es muy extenso, hermanos, el estudio de Romanos, pero bueno, vamos a ayudar con la ayuda del Señor a intentar hacer lo más que podamos para que podamos acabar esta enseñanza. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Esta enseñanza en alguna oportunidad la hemos dado en la congregación, pero lo que pasaba era que era entre semana, y entre semana pues no estaban todos los hermanos por temas de trabajo, deberes en la casa y otras cosas. No se congregaban la mayor parte de la congregación a escuchar la enseñanza. Pero hablaba con una hermana el día de ayer y decíamos, pues gracias al Señor, el Señor es bueno, que nos tiene confinados, o sea que estamos en cuarentena y no hay escapatoria para poder recibir la palabra del Señor. Le decía también a esta hermana, ¿y ahora qué excusa habrá para escaparse
de escuchar la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Pues vamos a iniciar con una oración. Hermanos, yo quiero que me acompañe, quiero que ustedes, donde está allí en su casa, pues ore por mí, ore para que el Señor nos pueda guiar, me pueda dar la dirección y de tal manera que yo pueda alcanzar su palabra, no en mi interpretación ni en pensamientos míos, sino que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la bendición. Ore por mí, por favor. Amado Dios, bendito Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad una vez más. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Dios, este medio para que podamos, Señor, impartir tu palabra, para impartir esta enseñanza en todos los hogares, todas las familias, Señor, que ahora mismo están sintonizando y los que también más tarde, mañana, Señor, tendrán la oportunidad de ver y escuchar, Señor, esta enseñanza. Oh Dios, pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que seas tú, amado Dios, con tu sabiduría, Padre mío Dios, dirigiéndonos en esta tarde. Gracias, Señor, por este medio que has provisto, Señor, que Dios del cielo, que todavía, aunque se hayan cerrado congregaciones, se hayan cerrado las otras formas, Señor, de predicar tu palabra en las calles, en el evangelismo, pero Dios nos has provisto de este medio, Señor, para que no estemos callados, Señor, sino tu obra siga extendiéndose, tu palabra se siga predicando en muchos lugares, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, que están sosteniéndonos con sus oraciones. Gracias, Padre mío Dios, por aquellos hermanos que están en muchos países, Señor, en diferentes países, y que Dios del cielo recibimos sus ánimos y nos hacen llegar, Señor, que están orando por nosotros y agradecen, Señor, que podamos nosotros ser bendición para ellos, para sus vidas, Padre. Oh Dios del cielo, todo lo proviene de ti, Señor. Tu apóstol, Señor, Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y yo también lo digo, amado Dios, con sencillez, amado Rey de la Gloria, Padre, porque no buscamos, Señor, no buscamos reconocimientos, no buscamos cosas grandezas, Padre mío Dios, ni otras cosas malintencionadas, Padre. Lo único que queremos, Señor, es transmitir tu palabra, porque a eso hemos sido llamados, Señor. Yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a empezar con el libro de Romanos y les invito a abrir la escritura, la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Romanos, y voy a lecturar hasta el versículo 7 y continuaremos con la introducción. Dice así la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, esta es una introducción de saludo que hace el apóstol Pablo, y es un saludo muy hermoso, una salutación muy hermosa a la iglesia que estaba en Roma. Gloria sea a Dios. Yo quiero hacer una introducción, hermanos, para luego entrar a desarrollar algunos párrafos, algunas palabras, y que podamos esclarecer si es que hemos tenido tal vez algunas dudas. El libro de Romanos, o libro de los Romanos, fue una inspiración del apóstol Pablo. Cuando digo inspiración me refiero que
él recibió la revelación del Espíritu Santo. La palabra del Señor ya sabemos que está inspirada por el Espíritu Santo, pero me refiero a que él tuvo esa iniciativa, tuvo esa revelación, esa sensibilidad de recibir la revelación del Espíritu Santo de Dios para dejarnos esta carta tan esencial para la vida de todo creyente. Entonces, hermanos, Pablo no escribió esta carta de puño y letra, él no lo escribió. Él usó un escribano llamado Tercio. Generalmente los profetas también tenían escribas, y en el Nuevo Testamento se usaba mucho cuando alguien tenía que decir algo o mandar una carta, siempre tenía un escriba de lado. Y en este caso, el escribano para esta carta de Pablo a la iglesia de Roma, pues es escribano. Acompáñenme en el capítulo 16 de Romanos. Hoy estaremos dando muchos versículos, así es que debe tener, me olvidaba de decirlo al inicio, debe tener una hoja y un bolígrafo para ir apuntando los versículos, porque daremos muchos versículos. Es bueno que contrastemos, que afiancemos lo que decimos con las Escrituras. Entonces, el libro de los Romanos, capítulo 16, el versículo 22, dice ahí: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, Tercio era el escribano de Pablo, era como un secretario, por decirlo de esa manera, que escribió lo que Pablo iba recibiendo, esa revelación del Espíritu Santo. Bueno, según la historia, se menciona que más o menos la carta a los romanos fue escrita entre los años 57 y 58 después de Cristo, ¿vale? Es decir, después que el Señor Jesucristo, de su nacimiento, ¿vale? Hay un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo, ¿vale? Entonces, después de Cristo fue a los 57, 58 años, cuando estaba en Corintio. Ahí se escribió esta carta, en Corinto. Y según, hermanos, la historia, los historiadores, porque la palabra del Señor también tiene historiadores, así como cada nación tiene su historia y hay historiadores que han escrito la historia de ese país, pues así también la carta, la palabra del Señor, la historia del pueblo de Israel tiene personas que han ido escribiendo y han ido redactando cómo ha ido sucediendo los hechos. Según los historiadores, entonces, dicen que fue en la casa de Gallo en la que Pablo escribió la carta a los romanos, y Gallo en ese momento estaba en Corinto. Gallo, el mismo anciano al cual Juan hace referencia en su carta, el anciano, el Gallo, también el anciano, el que se llamaba Gallo. Entonces, él en la casa de él fue la que se escribió esta carta que está referida al libro de los Romanos. También dice la historia que, y esto tiene un aval bíblico, a quien se encargó para que llevase la carta a los romanos una vez que había sido escrita. Y hubo una intermediaria, y fue una diaconisa de nombre Febe, que también está en el libro, en el capítulo 16 de Romanos, los versículos 1 y 2. Y doy lectura y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ustedes que están viendo esta enseñanza, están visualizando las pantallas, sea en ordenador o el móvil, en el sitio de los comentarios, allí Josué, que nos está apoyando en la parte técnica, pues él irá colocando los versículos bíblicos, ¿vale? Así que no se desespere. Si hay un versículo que tal vez lo digo rápido por el tiempo, pues usted puede revisarlo allí en la publicación que Josué irá haciendo cada vez que mencionamos un versículo bíblico. También hay que decir que Pablo
no fundó la iglesia en Roma. Esta es una de las cosas que debemos tenerlo claro. Pablo no fundó la iglesia en Roma. No se sabe con exactitud quién fundó la iglesia, pero Pablo no había visitado a la iglesia en Roma. Es decir, no conocía a los líderes, no conocía a los pastores personalmente, los ancianos de las congregaciones. Esto lo sabemos porque es probable que Pablo solamente tuviese, y hay una lista en el capítulo 16 de Romanos, hay una lista de saludos en el cual Pablo hace a las personas que los conoce, los menciona. Algunos de ellos los conocía personalmente, pero no en Roma, sino en otros lugares. Pero específicamente no tenía ese conocimiento de conocer personalmente a los líderes de la iglesia en Roma. Por eso es que Pablo no había fundado la iglesia en Roma. Pero sí tenía Pablo anhelo de visitar la iglesia en Roma. Y él expresa claramente su deseo en el libro de los Hechos, capítulo 19, Hechos 19, el versículo 21. Pablo expresa su deseo de ir a Roma y dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, el deseo de Pablo, el deseo de su corazón era visitar Roma. Y él en algunos momento de su carta en los Romanos también dice que Satanás se le había estorbado, es decir, que él tenía, pero siempre había alguna cosa que le estorbaba para que Pablo no pudiera llegar o concretar su visita a Roma. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces la pregunta es aquí: ¿cómo y quién levantó la congregación en Roma? O sea, está claro que Pablo no fue. Pablo fundó muchas congregaciones en muchos lugares, pero no en Roma. Entonces la pregunta es: ¿quién levantó la congregación en Roma? Tengo tres sugerencias y ninguna de ellas es la definitiva, sino eso es como un supuesto que también los que analizan la palabra del Señor pues creen que posiblemente sea una de estas tres alternativas que les voy a mencionar. Pudieron haber sido algunas personas que visitaron Jerusalén en el día del Pentecostés y se convirtieron y se volvieron y levantaron la iglesia en algún hogar de un hermano. Esto hace referencia a Hechos capítulo 2, versículo 10, donde pues el día del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y fue llenado aquel lugar, y dice la Biblia que aparecieron lenguas repartidas como de fuego y que ellos hablaban en otras lenguas, no las lenguas angelicales, sino hablaban lenguas humanas. Entonces los que venían de muchos sitios a visitar Jerusalén para ver cómo era la Pascua, cómo se celebraban los judíos, pues se admiraron porque los judíos, los galileos empezaban a hablar en su propio idioma, en el idioma de ellos, y entonces decían estos: ¿cómo es que saben nuestros idiomas? ¿Cómo es que saben nuestra lengua? Y es posible, hermanos, porque recuerde que Pedro allí predicó el evangelio y se arrepintieron 3,000 almas. Entonces es posible que allí se hayan convertido algunos de residentes de Roma o algunos judíos que tal vez fueron allá y pues levantaron una congregación. Así como se han levantado muchas congregaciones, como se ha levantado la misma congregación Templo del Espíritu Santo, que nació en la casa de un hermano que hoy es diácono, en la casa del hermano Ramón, y ahí levantamos la congregación con 7 personas, y pues mire, el Señor por su gracia y su misericordia pues nos ha llevado pues a niveles más bonitos, a experiencias más bonitas, y somos más hermanos y estamos siguiendo predicando el evangelio porque queremos que aún más almas se arrepientan y conozcan la verdad. Es posible que también pasó allí esta situación. La otra opción es que pudieron haber sido algunos discípulos que huyeron de la persecución en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, el versículo 4 relata también la historia de Esteban, como él murió, el primer mártir de la iglesia, y pues hubo una persecución.
Y en esa persecución estaba precisamente Pablo, quien había escrito esta carta, que en ese tiempo se llamaba Saulo, ¿vale? Entonces también es otra opción. Y hay otra opción, que pudieron haber sido creyentes convertidos de los viajes misioneros de Pablo, es decir, entre su primer y segundo viaje, Pablo, que iba predicando por otros lugares. Probablemente también que alguien que escuchó la predicación de Pablo se arrepintió, y cuando llegó a su lugar, a Roma, pues él levantó la congregación. Sea como fuere, hermanos, que no hay una definición clara en este tema, pero la iglesia se levantó en Roma, que eso es lo interesante, que Dios usó algún instrumento, algún hombre, alguna mujer, algún joven, no sé a quién usaría, pero el Señor llevó a ese personaje para levantar una congregación allí en Roma. Gloria sea al Señor. El Roma, hermanos, en ese tiempo era el centro y el corazón del mundo antiguo, es decir, que era una ciudad. Recordemos que Roma llegó a dominar, fue un imperio, el último imperio que dominó en esos tiempos, en los tiempos del Señor Jesús. Es el último imperio que gobernó, y por lo tanto pues era una ciudad muy importante, como hoy hay ciudades muy importantes en el mundo, ciudades que son ricas, donde atraen mucho. Pues en Roma estaba en ese momento como el centro y el corazón de todo el mundo antiguo. Y en ese momento en que se escribe la carta, para Pablo era necesario tener un testimonio de ser un verdadero cristiano. Entonces no era fácil para Pablo, hermanos, vivir, manifestar el evangelio en el tiempo en el cual Roma estaba siendo el centro del mundo. Es difícil predicar, hermanos, donde hay oposición. Es difícil predicar donde hay persecución. Pablo tenía que luchar contra todo eso. Pablo ya había sido preparado antes. Había tenido una instrucción bastante sabia, bastante doctrinal en cuanto a la ley, y también era conocido. Él conocía todo ese mundo de cómo se movía. O sea que Pablo de alguna manera también fue ayudado en ese aspecto. Pero cuando él predica el evangelio, ya no lo tuvo fácil. ¿Por qué? Porque el evangelio se iba en contra de muchas cosas que se practicaba en ese tiempo, y así es que era muy difícil predicar el evangelio. Hermanos, están muriendo muchos hermanos alrededor del mundo en estos tiempos por la causa de la predicación del evangelio, y esa es una de las cosas que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de estar orando por la persecución. Que hoy en nuestros países, al menos aquí en España, no hay persecución. Tenemos todavía libertad de culto, libertad de fe, libertad de expresión, pero en muchos lugares como la China, como Corea del Norte y Irán y muchos países, pues no está permitido predicar esta palabra del Señor. Gloria sea a Dios. También hay que decir que el libro de los Romanos es un compendio de doctrina evangélica pura, ¿vale? Aquí no hay mezcla de nada. La palabra del Señor es toda pura, pero vale recalcar sobre el libro de Romanos, hermanos, que cuando uno estudia el libro de Romanos, cuando uno analiza la palabra del Señor, después que damos lectura, nos definiremos seguramente como verdaderamente evangélicos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es como una columna, la columna vertebral de toda la doctrina, ¿vale? Es básico, fundamental, porque aquí vamos a tocar temas, hermanos, que nos van a sacar tal vez de la ignorancia o de las enseñanzas falsas o equivocadas o medias verdades de las cuales hemos escuchado, y el libro de Romanos nos va a dar una aclaración perfecta de nuestra justificación, de nuestra salvación, de nuestro perdón de pecados, de la vivencia en la carne, la vivencia en el espíritu y muchos temas más. Así es que es un libro muy importante, hermanos, que todo creyente debe conocerlo. Todo creyente. Si no somos capaces de entenderlo, debemos buscar ayuda en las personas que tienen tal vez más idoneidad para entender esta escritura. Entonces busquemos ayuda, ¿vale? No todo es, hermanos, es fácil de saberlo. Para nosotros los que estamos delante de una obra, es necesario que nosotros también investiguemos, analicemos, escudriñemos, más que investigar, escudriñar la escritura.
hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. El libro de los Romanos es un libro también en el cual muchos autores consideran que es un libro sistemático, un libro lógico del apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo entender o no voy a entender el capítulo 2 si no entiendo el capítulo 1. Y no podré comprender el capítulo 3 y los temas que vengan a continuación si yo no voy siguiendo un estudio sistemático, continuo. Por eso es importante, hermanos, que cuando se inicia el estudio de los Romanos, no perderlo. Entonces, los estudiosos de la palabra del Señor consideran el libro de los Romanos sistemático, lógico. Tal vez para que me entiendan, si no sabemos sumar y restar, tal vez difícilmente podamos nosotros multiplicar o dividir. Entonces, para multiplicar, para dividir, hará falta necesariamente aprender las sumas y las restas, ¿vale? Es algo así este libro. Entonces, sistemático quiere decir un conjunto de normas y procedimientos en el cual Pablo va a explicar en su libro. Conocer el libro de los Romanos es conocer la verdad, el cristianismo, porque la carta le da forma a la vida y enseñanza de Jesús, dando un fundamento inmovible para la iglesia, y ese en cualquier época. No estamos diciendo esto que Jesucristo fue que no enseñó, nuestro Señor no enseñó completamente, no. Nuestro Señor Jesucristo es el maestro por excelencia, sino que Pablo profundiza las cosas para que nosotros la conozcamos ampliamente. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue solo por 3 años en la tierra, y en esos 3 años Él tuvo que impartir muchas cosas, pero para eso Él dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, como parte de ese fundamento de la palabra del Señor, para que a través de ellos también nosotros conociéramos la verdad y muchas cosas más. Así es que, hermanos, Pablo lo que hace es, de alguna manera, explicar lo que quiso decir el Señor Jesucristo, profundizar, escarbar para que nosotros pudiéramos entenderlo de una manera mucho mejor lo que el Señor Jesucristo quiso decir. No quiere decir que Pablo es más que el Señor Jesús, mucho menos. Nadie puede igualar en conocimiento a nuestro Señor Jesús. Es el Hijo de Dios, fue Dios mismo. Él es la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Alabado sea el Señor. Como toda carta, el libro de los Romanos también tiene un propósito. Un propósito. Cuando uno escribe una carta, sabe por qué la escribe, porque quiere pedir algo, quiere informar algo, quiere protestar o dar a conocer sus sentimientos. Pues el libro de los Romanos también tiene propósitos por la que fue escrita. 1. Expandir y presentar el evangelio vivo como bendición de Cristo. ¿Vale? Entonces, miremos entonces cuál fue el propósito de escribir Pablo esta carta. No de exaltarse a él, no de darse a conocido a él, no de buscar los reconocimientos y el aplauso, sino de predicar o presentar y expandir el evangelio que el Señor Jesucristo ya lo había predicado, que ya había venido con esa bendición a esta humanidad. Y Pablo solamente lo que hace, como todos nosotros los que hemos sido llamados al evangelio, tenemos el deber de predicar, expandir, dar a conocer la palabra del Señor. A ver, leamos el libro de Romanos, el capítulo 15 y el versículo 29. Dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Vale? Entonces, Pablo tenía ese deseo de conocer, de ir a Roma. Pero, hermanos, y es verdad que cuando un hijo de Dios llega a algún lugar, va a algún lugar, nunca llegará con las manos vacías. Siempre va a haber bendición en un siervo de Dios. Y cuando Pablo fue llamado al evangelio, mire la bendición que nos ha dejado para los pueblos y las personas de esa misma época. Y cuántos siglos han pasado y aún sigue siendo bendición y seguirá siendo bendición
porque la palabra que Dios ha dejado es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Es bendición. Entonces Pablo tenía ese deseo en su corazón de predicar la enseñanza del Señor Jesucristo, el evangelio de salvación. Otro propósito, una apelación para recibir ayuda para su viaje misionero a España, porque ya sabemos que Pablo era un misionero. Iba de lugar en lugar, de país en país, de pueblo en pueblo, y obviamente él tenía que ser sostenido también. Entonces ese es un propósito también de mandar una carta, porque veremos también que luego nos va a explicar que es necesario sostener a los santos, es necesario sostener una obra del Señor. Eso es importante, hay que darlo a conocer, hermanos. Yo se lo digo honestamente, que una obra va a crecer cuando hay apoyo, hay sustento también de los hijos de Dios, de los congregantes, de los miembros de una iglesia. Entonces así nosotros podremos expandir el evangelio, podremos hacer muchas cosas más. Pablo, hermanos, tenía ese deseo de expandir el evangelio, pero era necesario también recibir el apoyo de los hermanos. Sigo. El tercero. Pablo sentía que su trabajo en esta parte del Mediterráneo ya estaba terminado. Esta es una secuencia de la segunda, ¿vale? Que me faltaba completar el sentido de la frase. Cuando Pablo pide ir a Roma, pasar por España y luego Roma, él presenta como que los campos, los pueblos por donde él había estado predicando el evangelio habían sido cubiertos de la predicación. Y entonces él presenta su trabajo como acabado, dice, en esa parte del Mediterráneo. Y esto él mismo lo dice en el libro en Romanos capítulo 15, el versículo 22 al 28. Voy a dar lectura. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, en vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces Pablo está diciendo aquí y sintiéndose, hermanos, muy contento, orgulloso de haber predicado, no del orgullo, de la altivez y de la soberbia, sino de sentirse orgulloso de haber cumplido la predicación por varios pueblos, y había sembrado la palabra del Señor de tal manera que él mismo lo dice, pues ya no hay donde más sembrar, ya todo está ganado para Cristo. Qué bonito, hermanos, qué bonito eso, cumplir, que nosotros en donde estemos sembremos la palabra del Señor, prediquemos, difundamos, de tal manera que esos pueblos, esas naciones reciban el evangelio del Señor, vengan a la verdad. Pero Pablo también hace entender que él era necesario el pasar primero por Jerusalén, porque habían dos iglesias de Macedonia y Acaya que habían hecho una ofrenda, habían una colaboración, habían recogido las ofrendas para los santos que estaban en Jerusalén. Y Pablo dice, es necesario que los que son participantes o los que han sido partícipes de las bendiciones espirituales, ahora ellos también bendigan a aquellos con los bienes materiales. Entonces estaba hablando de sostener a aquellos predicadores, aquellos ancianos, aquellos misioneros que iban con Pablo, el mismo Pablo y otros predicando el evangelio, dejando tal vez sus familias, sus trabajos, pero la iglesia que recibía esa bendición espiritual, porque la bendición espiritual venía de Jerusalén, de los judíos, y se iba expandiendo al pueblo gentil.
Entonces estos pueblos también dijeron, vamos a apoyarlos, vamos a darles para su sostenimiento, para que ellos puedan subsistir. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. El capítulo 15 que acabo de leer, vamos al tercer punto. Primero era expandir y presentar el Evangelio. Segundo, buscar una apelación de ayuda y presentar ese fruto de ofrenda que habían dado los hermanos de Acaya. El tercero, solucionar, el tercer propósito, solucionar los problemas entre cristianos, judíos y líderes cristianos que eran gentiles. Esta es una de las razones por la que Pablo va a dar una enseñanza que va a revertir ese pensamiento equivocado de tanto de judíos como gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran los pueblos paganos. Cuando hacemos referencia a un gentil nos estamos refiriendo a un pagano, pero por explicación o por mejor entendimiento, aunque se hayan ya convertido esos gentiles a ser creyentes, muchas veces pues se hace referencia como gentiles, pero ya no eran paganos, se habían convertido a Cristo. El problema era que había una discusión entre los judíos y los líderes cristianos que eran o habían salido del gentilicio, de los pueblos gentiles, los pueblos paganos. Era un problema grande que había allí, y Pablo tenía que entrar con autoridad, con conocimiento, con doctrina, a revertir toda esa situación, dándoles la enseñanza que ni unos ni otros, sino lo que tiene que primar era Cristo Jesús en la congregación. Parece ser que sabía de algunos problemas que se estaban presentando en la iglesia de Roma, entre creyentes judíos y los creyentes gentiles. Vamos a lecturar dos versículos, a ver el capítulo 14, solamente por lecturarlo, porque cuando lleguemos al capítulo 14 de Romanos, entonces explicaremos más ampliamente. 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces ya estamos viendo que aquí había una discusión, había contención. Contención es discusión, problemas. Y el capítulo 15, versículo 1 al 3 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, gloria a Dios, la idea de Pablo, o el propósito de Pablo, era poner en su sitio a cada uno de los hermanos. Hermanos, esto es muy frecuente en las congregaciones, es muy frecuente. No hay una congregación en la cual no haya una discusión o no haya indiferencias. Las congregaciones, hermanos, van creciendo así. Hay de todo, como dicen muchos, hay de todo. Hay buenos, hay malos, hay creyentes que están firmes, hay creyentes que están débiles, hay creyentes que pues tienen muchos años en el evangelio, pero sin embargo su comportamiento son como niños carnales. Y hay creyentes que están conociendo poco tiempo al Señor, pero tienen una madurez, tienen un conocimiento más sólido, consistente de la palabra del Señor. Y a veces se genera eso, contiendas, se generan discusiones dentro de la iglesia, y a veces, hermanos, por cosas insignificantes, por cosas que no tienen sentido, hay pleitos, contenciones. Y eso no agrada al Señor, no agrada a Dios. Dios quiere una iglesia, Dios quiere a sus hijos unidos, Dios quiere a sus hijos que nos amemos con el amor de Dios. Que pueden haber cosas, pero que pueden pasar, que por encima de problemas y cosas debe primar el amor, el perdón, el saber perdonar y el saber reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno falla, cuando uno ha faltado a algún hermano, ha pecado delante de Dios y delante de los hermanos, es reconocer antes de entrar a una discusión. ¿Qué está pasando en estos tiempos, hermanos? Que el orgullo está dominando muchos corazones. Y cuando alguien es orgulloso, arrogante y soberbio, no da su brazo a torcer. Entonces quiere él tener la razón. Y eso genera discusión, genera contienda.
Entonces en la iglesia de Roma estaba pasando situaciones similares en las que Pablo, como veremos más adelante, pues va a dar una enseñanza, pero hermanos, es una enseñanza no de golpe, no para sentir mal a las personas, no para destruirlas. Es como dice su palabra, que la palabra de Dios es como un martillo que golpea al creyente, al hombre, al que lee, y golpea de tal manera que lo hace entender, reaccionar, lo hace reflexionar de su ignorancia o de ese error. Gloria sea el nombre del Señor. Veamos entonces otro propósito, el cuarto propósito: refutar y redarguir a judíos no sinceros, que se conoce como judaizantes. La palabra del Señor dice los judaizantes, los que querían imponer a toda costa la ley de Moisés y las prácticas y las costumbres que habían sido dados al pueblo de Israel. Entonces querían imponer, querían judaizar a como dé lugar. Pero Pablo había llevado, hermanos, otro tipo de conocimiento, ya no apegado a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. Entonces dice refutar y redarguir a judíos no sinceros, que eran los judaizantes, y gentiles que trataban de fundir el evangelio con sus falsas teorías o filosofías. Entonces, los dos se oponían. Unos querían imponer sus prácticas de cómo tiene que servir a Dios, cómo tienen que honrar a Dios, y los otros también por su lado querían tirar a tierra todo abajo. Es que era un caos la iglesia de Roma. Habían falsas teorías o filosofías. Entre ellos estaba el agnosticismo, que esta expresión vive hasta el día de hoy, que consiste en que las personas no tienen una decisión clara o no quieren aceptar que si Dios es real o no es real. Ellos dicen, mira, a mí no me interesa si Dios es real o no es real. A mí lo que tú me dices no me convence. Yo quiero hechos reales. Si Dios existe, ven, preséntamelo y yo le doy la mano y hablo con él, entonces te creo. ¿Vale? Era como una parte de escepticismo, de incredulidad a la verdad que se predicaba. Y habían esas discusiones. Entonces Pablo tenía que enseñar la verdad y tenía que refutar con el evangelio, con el Espíritu Santo, con poder, con autoridad, para que estos personajes dejen de enseñar cosas propias suyas y más bien prediquen el evangelio del Señor. Hermanos, hoy en día hay muchas falsas enseñanzas, hay muchos falsos maestros, hay muchas falsas personas que están enseñando cosas que ellos mismos las han interpretado y que incluso no están ni siquiera en la palabra del Señor. Y muchos están cayendo en esas disoluciones, en esos pensamientos, en esos dogmas, pensamientos propios. Uno tiene que seguir la verdad, así como Pablo se empeñó, se preocupó porque se entendiera y se predicase el evangelio de verdad en medio de esa discusión de esos dos grupos. Así nosotros tenemos que empeñar, tenemos que hacer el esfuerzo de predicar la verdad del evangelio en plena apostasía, en plena resurgimiento de falsas doctrinas y enseñanzas y de falsos maestros. Debemos predicar. Si Dios nos ha llamado, tenemos que predicar la verdad del evangelio, así como Pablo lo hizo. Así que ese era un propósito, y debe ser hasta el día de hoy un propósito nuestro, el predicar la palabra del Señor, sabiendo que hay doctrinas de error, doctrinas endemoniadas. Ya Pablo advirtió, a Timoteo se le advirtió, a Tito se le advirtió de que en los postreros tiempos vendrían estas cosas. Ya pasaban esos tiempos, y en estos tiempos aún más todavía. Entonces, hermanos, se le había levantado ese tipo de sistemas de enseñanzas con el objetivo de confundir a quienes de verdad sí que querían aprender la palabra del Señor. Otro propósito de la carta es demostrar que el evangelio que predicaba Pablo era verdad o verdadero, usando el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús. ¿Vale? Entonces, Pablo no se desligó de la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que él
cumplió lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar y vino a decir, que había un nuevo pacto, una nueva ley. Pero la palabra de Dios es entera y completa. No podemos dejar ni uno ni lo otro. Es entera la palabra del Señor. Hay cosas que han sido para el pueblo de Israel, algunas enseñanzas, algunas costumbres, algunos ritos que ellos hacían que no son para el pueblo de hoy. Pero la palabra es una sola, una sola. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, por esa enseñanza de Pablo sobre el Evangelio, se le acusó a Pablo ser un innovador y añadir a las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero esto era lejos de la realidad. Pablo no tenía ninguna mala intención de disgregar o de romper una enseñanza del Maestro, del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, lo que vino a hacer Pablo era explicar de mayor profundidad para que nosotros comprendiéramos y entendiéramos lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, hemos hecho un breve repaso, resumen de la introducción del libro de Romanos, y ahora vamos a entrar al capítulo 1. No sé hasta qué versículo llegaremos hoy, el tiempo se nos está yendo, pero si no tiene prisa, vamos a continuar un poquito más. Todavía no son las 8, así es que vamos a continuar un poquito más para ganar tiempo. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 7, lo que vemos allí son el saludo más bello y más grande que Pablo hace en todas sus cartas. Y este saludo vamos a ver que tiene 3 aspectos importantes que van a servir como fundamento doctrinal de cada carta. Muy importante. Primero, Pablo contesta a una pregunta común. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuántas veces nos habrán preguntado? Le habrán preguntado a usted, a mí, y nosotros mismos nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Quién pronunció el Evangelio? ¿Sabe? No fuimos nosotros, no fue Pablo, no fue ningún hombre. Hoy vamos a ver que la respuesta sencilla a esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y quién dijo, quién anunció el Evangelio. Esa palabra, hermanos, esa respuesta a esta pregunta es Dios. El Evangelio lo trajo el Señor, Dios. El Evangelio es Dios. Por lo tanto, si proviene de Dios, tenemos que decir con contundencia que tiene un origen divino. Un origen divino. El Evangelio no es natural de la tierra, de algún hombre, de algún entendido. El Evangelio es de Dios. Entonces, esto quiere decir, de acuerdo al versículo 1 del capítulo 1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La respuesta la tenemos en la palabra del Señor. Para el Evangelio de Dios. Es decir, que Dios es el autor. Entonces también aclaramos, y esto lo decimos con certeza y podemos discernirlo enteramente, que el Evangelio nació en el corazón de Dios. No nació en el corazón de ningún hombre, de ningún creyente, de ningún pastor, de ningún profeta. El Evangelio nació en el corazón de Dios, por lo tanto su origen es divino. Ahora, ¿qué pasa cuando con este Evangelio que nació en el corazón de Dios, el Señor lo dio a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra y lo enseñara y lo predicara? Dios puso en su Hijo toda su deidad, toda la esencia de Dios. Y quiero para esto que me acompañe al libro de Colosenses, el capítulo 1. Libro de Colosenses, el capítulo 1, los versículos del 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20. Dice allí la palabra del Señor:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y oiga atención a este versículo, porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, este versículo nos hace a nosotros entender que el Evangelio nació en el corazón de Dios, pero la dio a su Hijo Jesucristo, para que en Él estuviese ese Evangelio y Él lo predicase, lo enseñase, porque Dios puso toda su esencia en su Hijo Jesucristo, toda deidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí también lo dice, toda potestad. O sea, el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, ese es el evangelio que tiene que valer. Ese es el evangelio que se tiene que predicar y que se tiene que enseñar. No las teologías modernas que están saliendo en estos tiempos, no las enseñanzas modernas. La teología moderna, la teología humana, está confundiendo a la teología verdadera, que es la teología de la palabra del Señor. El estudio de la palabra del Señor. El pensamiento del hombre y las interpretaciones de muchos personajes que no tienen la dirección del Espíritu Santo está trayendo confusión y caos, porque no está en ellos el Espíritu de Dios para enseñarles el evangelio. ¿Sabe? Hoy se predica el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio es falso, eso no es bíblico. Han dejado de predicar la esencia que Cristo dejó en su palabra de que nosotros predicásemos. Entonces, mire, nació en el corazón de Dios, fue dado a su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo lo entregase a la humanidad, y que a partir de allí el hombre recibiese el evangelio de la verdad, el evangelio de Jesucristo. Y a partir de allí uno se convierte en servidor del Señor Jesucristo. De allí que Pablo, hermanos, en su saludo, él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apóstol del Señor. Entonces es muy importante, hermanos, comprender esto cuando queremos nosotros predicar el evangelio y hablar, aclarar a las personas que lo que predicamos no es cosa nuestra. Que las palabras que trae un folleto, un versículo bíblico, un papel, no es una cosa nuestra, sino nació en el corazón de Dios para la humanidad. Fue entregado a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo lo predicó y lo enseñó a sus discípulos, y así se ha ido extendiendo, y nosotros también tenemos que cumplir con ese llamado. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces en el versículo 1 dice Pablo, me detengo allí. En la mayoría de los judíos tenían dos nombres. Pablo, recuerde, era de origen judío, pero tenía también la nacionalidad romana. Y tenía por lo tanto dos nombres. Su nombre judío es Saulo. Su nombre, en el capítulo 13, versículo 9, allí dice que se le llama Saulo, pero que también es Pablo. Su nombre romano es Pablo, que en griego significa Paulo y significa pequeño. Y si lo estaba diciendo bien, era su nombre Saulo, era su nombre judío. Y su nombre romano, Pablo.
que en griego significa Paulos y que tiene un significado que significa pequeño. Miren, los nombres tienen significados y quiero hacer un espacio para mencionar unas cosas acerca del nombre de Pablo. Dice, hermanos, que es probable que le hayan llamado Saulo o Pablo, porque hace referencia a la baja estatura que puede haber tenido Pablo, y que esto lo mencionan esos libros canónicos, los libros de historia, pero que no está en la palabra del Señor. También dice que puede ser un sentido personal de ser último de los santos llamados por Jesucristo, y él mismo lo dice. Tal vez, hermanos, Pablo hizo referencia y méritos a su nombre cuando él explica en 1 Corintios, y vamos a dar lectura, el capítulo 15, el versículo 8 y 10, hermanos. Vamos a ver aquí la sencillez y la humildad de Pablo, cosa que en nosotros hace mucha falta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y 10. Dice, y al último de todos, habla de su llamado, como a un abortivo me apareció a mí, cuando Jesús se le apareció a Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es una cátedra de Pablo a todo soberbio, a todo altivo, a todo orgulloso, aquellos que se hacen llamar grandes predicadores, grandes apóstoles, que no se contentan con tener o sea, haber sido llamados siervos de Dios, sino que quieren escalar porque quieren estar en grande eminencia. Pablo fue el más grande y es el más grande de los apóstoles que registra la palabra del Señor. 14 cartas del Nuevo Testamento le corresponden a Pablo. Y sin embargo, él dice, soy el más pequeño de todos. Soy el último de todos. Eso debemos aprender nosotros, hermanos, y dejar de lado el orgullo y la arrogancia. Pero cuán evidente, hermanos, es el orgullo en nuestros rostros, en nuestras palabras, en nuestros actos. Cuán evidente es, hermanos, el orgullo y la arrogancia, la soberbia, aún cuando mandamos un mensaje en nuestros escritos. ¿Cómo se nota, hermanos? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué nos creemos? ¿Quiénes somos? Si Pablo, siendo aquel hombre que tenía los 9 dones en acción, Pablo lleno del Espíritu Santo, no se puso por encima de nadie, sino él dijo, soy el último, el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno. No somos merecedores de esa gracia. Y termina en ese versículo hermoso diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si todo lo que somos es por Dios, hermanos, todo lo que tenemos es por Dios. Si tienes alimento en tu casa es por Dios. Si tienes tu cobijo es por Dios. Si tienes salud es por Dios. Si tienes gozo, alegría es por Dios. ¿Qué tenemos nosotros por nosotros mismos? Solamente el ego, que lo tenemos tan elevado. El yo, que lo tenemos tan elevado. Pero ahí tenemos un ejemplo de humildad. Pablo, hermanos, tal vez haciendo referencia al significado de su nombre. Y hay otra opción que es lo más probable, que es lo más normal. Simplemente se refiere al nombre que le pusieron sus padres al nacer. Y esta es la mejor opción, que sus padres lo pusieron. Tal vez Dios de por medio estuvo allí, pero sus padres lo pusieron, que se llamase así. Muy bonito, hermanos, cuando los padres tienen sus niños, póngale un nombre de la Biblia. Póngale un nombre, hermanos, que es creyente, evangélico.
Usted que es creyente evangélico, busque un nombre que haga referencia a algún siervo de Dios, de la palabra del Señor. A veces nosotros ponemos nombres, hermanos, no sé, gringos se llama, ¿no? En inglés y muchas cosas. Hemos cometido los errores, hermanos, pero de los errores se aprende. Así es que las hermanas que están embarazadas y tienen sus hijos, que sean dirigidos por el Señor para que le pongan nombres bonitos, nombres de la palabra del Señor. Entonces, además dice él, Pablo, siervo. La palabra siervo viene de la palabra servir, usado tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y sabe que, hermanos, y como Él nos llamó a ser siervos, es decir, Dios nos llamó a ser siervos, y como siervos no tenemos derechos que reclamar por nosotros mismos, sino solamente complacer al Señor, a nuestro amo, y agradarle en todo. Los que son esclavos, los que son siervos, los que son llamados para servir a los hombres, sabe que el hombre le paga y le da una recompensa por su servicio. Y esa recompensa tal vez aquí en la tierra, pues aquí le puede servir, no para otra cosa más. Pero si nosotros hemos sido llamados y somos siervos de Dios, hermanos, no es que tengamos que reclamar, sino ya Dios por sí mismo, el Señor por sí mismo nos los da, los derechos que nos corresponde como hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos cumplir en servirle a Dios, en agradarle a Dios. ¿No dice la palabra del Señor que si nosotros le llamamos a Él Rey, no es que debemos honrarle? Y si le llamamos Padre, ¿no le debemos obedecer? O le llamamos Dios, ¿no le debemos obedecer? Sí. Si usted ha sido llamado y es hijo de Dios, se considera hijo de Dios, entonces tenemos que obedecer a Dios, tenemos que agradarle a Dios. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos agradar a Dios antes que a cualquier otra cosa en la tierra, incluso a nuestros padres, incluso a tu pareja. Antes que agradar a ellos, primero hay que agradar a Dios. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas, y Pablo es un ejemplo de ello. Pablo es un ejemplo. Él pudo haber tenido una esposa, pudo haber tenido familia, pero él lo dejó todo. Él dejó todo, su conocimiento, su sabiduría, todo lo dejó. Él dijo, lo tengo por basura todo lo que he aprendido, por amor a Dios, por amor al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dice la palabra, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En las escrituras originales del griego no dice llamado a ser apóstol, sino llamado apóstol de Jesucristo, es decir, más certero, más convincente. Es la condición en la que se encuentra Pablo. Esto quiere decir que Pablo no se llamó a sí mismo, sino que Dios le puso ese sustantivo, es decir, ese nombre, ese lugar, ese privilegio, esa condición de ser apóstol. Esto es una discusión muy grande que no vamos a entrar a ese debate, porque hay quienes hasta ahora sostienen que se pueden seguir las personas llamando apóstoles, pero sin embargo la palabra del Señor enseña otra cosa, que el último apóstol fue el Señor, Pablo. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros de igual manera no vinimos a Él por pura gana, sino porque Él nos llamó, y en ese llamado nosotros fuimos obedientes, obedecimos al Señor, obedecimos. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, quiero detenerme allí para terminar esta enseñanza hasta esta hora. Luego el día de mañana estaremos continuando. Y bueno, esperamos que el día de mañana también nos acompañe para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. El aprendizaje es tanto del que da como del que recibe, porque cuando uno da la palabra del Señor, también Dios
nos va enseñando a nosotros muchas cosas. Quiero darle gracias por su atención, gracias por este tiempo y agradecer a los hermanos que han tenido ese tiempito, hermanos, para recibir esta enseñanza, que conforme vayamos avanzando, estamos recién entrando, vamos a ir aprendiendo muchas cosas muy bonitas, muchas cosas que nos va a fortalecer nuestro conocimiento y nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos, acompáñenme con una oración y luego nos estamos despidiendo. Padre mío, Dios de los cielos, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que he podido, Señor, pasar junto a mis hermanos allí en sus hogares. Gracias por la sabiduría, el conocimiento, Señor. Gracias por esta oportunidad hermosa, Padre. Bendice las familias. Te ruego, Dios del cielo, Señor, que aprovechemos, Señor, que nos ayudes a aprovechar este tiempo, a sacarle provecho, Señor, a tu palabra, que estoy seguro, Señor, estamos aprendiendo. Que tal vez hay alguien, Señor, que ya lo sabe y no le interesa, Padre Dios del cielo. Gloria a Dios por aquellos. Pero, Señor, nosotros necesitamos aprender. Nosotros, Padre mío, Dios, no queremos perder la humildad, Señor, porque el más pequeño nos puede dar enseñanza. El más pequeño puede tener, Señor, o más sabiduría, más entendimiento, y hay que recibirlo, Padre. Yo te agradezco, Señor, que nos ayudes a tener sinceridad, a tener humildad en nuestros corazones, Padre. Que ese orgullo, Padre, que va nominando, ese pecado tan horrible, Padre mío, Dios, que tú lo desechas, porque tu palabra dice, Dios del cielo, que al orgulloso lo miras de lejos, pero al que se humilla de cerca lo miras, Padre. Ayúdanos, Señor. Yo te clamo, Señor, que nos ayudes a tener un comportamiento de humildad. Nuestras palabras, nuestros pensamientos sean de humildad, Señor. Gracias por mi familia, aquellos que están en los diferentes lugares, países, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícelos, amado Dios. Si alguien está enfermo, Señor, sánalo, Padre, porque tu palabra es poder, amado Dios. Si alguien está en necesidad, súplelo, Padre. Ayúdanos a llegar hacia ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Rey de la Gloria, y a ti te doy toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre del Señor Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.